Bien, es un privilegio para mí siempre compartir con ustedes, también una gran responsabilidad, sobre todo porque el domingo pasado el pastor ya me agarró, ya íbamos saliendo, él iba saliendo, éramos los últimos que quedaban y ya me dijo, ¿puedes compartir la palabra? Y yo, ¡ay! Bueno, me engarroté, me pegó así como. Pero bueno, siempre es un privilegio y no podemos decir que no. Y me llamó la atención que me dijo comparta el tema de sabiduría. Y recuerdo que el año pasado, que no sé si fue a finales o principios de este año, también él me pidió compartir sobre el mismo tema. Entonces, vaya, yo creo que el pastor me ha de considerar muy sabio, entonces. Doble responsabilidad, pero fuera de la broma, sí, me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo compartir con la iglesia? Que sea algo, digamos, algo fresco para la iglesia y que también se trate de una vivencia. Y me puse a un poco a escudriñar la palabra y me llamó mucho la atención este verso que ustedes tienen aquí en Eclesiastés, capítulo 2, del 12 al 14. Está en otra versión, está en la versión del lenguaje actual, y me gustó la manera en que está redactado aquí, porque la pregunta era, bueno, ¿cómo definimos la sabiduría, no? Y allí dice el predicador, ¿no? Me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras, pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Entonces me puse a meditar y vi la primera verdad que aprendí de este verso es que la sabiduría es más que conocimiento, ¿verdad? Nosotros podemos adquirir conocimiento. Los muchachos que hoy se presentaron aquí, a quien felicito por ese logro que han alcanzado, es una gran meta y hay que seguir adelante. Y han adquirido conocimiento, ¿verdad? A diferentes niveles, uno graduado de la universidad, otro del colegio, otros incluso de la primaria, etc. Y cada uno a su nivel va adquiriendo cierto conocimiento. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Principalmente para decir que hemos adquirido sabiduría. La sabiduría es más que eso, y como dice este versículo, la sabiduría es andar en verdadera luz y es transformar un conocimiento en una actitud de vida, principalmente el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y ahí es donde hay una gran diferencia, porque recuerden, y les pongo un ejemplo tácito de esto. Estamos en una reunión regional de la oficina, y preguntó el director regional y ahí estaban los representantes de las diferentes oficinas del país de Latinoamérica, y les dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes fuman? Y levantaron la mano como 3 personas del grupo. Y les preguntó, pero ustedes saben que fumar es dañino para la salud y que nosotros como organización estamos en contra de eso, ¿no? y que luchamos para que ese vicio cese en la vida de los adolescentes principalmente. Y ellos dijeron, sí, somos conscientes y tenemos el conocimiento. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ese es un ejemplo. Ellos tienen el conocimiento de que el cigarro puede llegar a matar, sin embargo, no han transformado ese conocimiento en una actitud de vida que les lleve a apartarse de ese vicio y les lleve a actuar con sabiduría. Entonces, en esta mañana decidí pues hablarles un poco de conocimiento práctico en un tema muy específico. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar en esta mañana un poco de sabiduría aplicada, de algo que yo he tratado de practicar en mi vida. Siguiente, por favor. Y que es el administrar y emprender con sabiduría y con fe. Y quiero hablarles en esta mañana de diferentes tips, por decirlo así, que me da la palabra y que en mi vida, ahora con mi esposa, hemos tratado de poner en práctica precisamente para tratar de actuar con sabiduría y principalmente ahora
creo que es un mensaje importante. Ya había compartido este mensaje en una reunión de jóvenes, pero no estaban todos, y me parece importante también poder compartirlo con la congregación, cosas que yo he aprendido, que han nacido de la palabra, que he puesto en práctica y nos han dado resultados. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de este tema y vamos primero a basarnos en lo que dice Proverbios 16:20. No es necesario que lo busquen, lo tenemos en la pantalla precisamente para facilitarlo. Puede apuntarlo en su libreta si quiere guardar algún registro de este mensaje. Y dice la palabra en Proverbios 16:20: el buen administrador prospera, Dios bendice a quien en él confía. Y esto es lo que yo les quiero transmitir hoy, en esta primera parte del mensaje. La buena administración del dinero, ¿verdad? Y cómo esto depende precisamente de nuestra confianza en Dios. Siguiente, por favor. Aquí les quiero dar una ilustración muy práctica de cómo aplican el concepto de fe, principalmente para la administración del dinero. El dinero, como tal, un billete que usted tenga, no tiene valor en sí mismo. Usted puede usted tiene seguramente su billetera, qué sé yo, billetes de 20, de 100, de 500. Pero este billete de 500, por ejemplo, no vale eso. Eso es un simple pedazo de papel que tiene tinta, ¿verdad? Que tiene algunos elementos de seguridad, pero ese billete como tal no vale 500 lempiras, ¿verdad? El valor de ese dinero, siguiente por favor, y ahí hay lo que nos dice Timoteo 6:10, perdón. Búsquelo por favor, porque ese sí no lo tengo ahí. Dice Timoteo 6:10: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. El dinero como tal no tiene ningún valor. Lo que le da valor al dinero, siguiente por favor, es precisamente la confianza que hay. Hay un principio del dinero que se llama el dinero es fiduciario. Eso significa que solo tiene valor porque usted confía que vale. Si usted va con unos billetes a una tienda y cambia un pucho de billetes morados por una refrigeradora, en verdad, como artículo la refrigeradora vale mucho más, no vale un pucho de billetes, pero quien se lo recibe está confiando que ese dinero después lo va a poder utilizar para intercambiar otro producto. Es una cuestión de fe, y por eso es que el dinero tiene un valor fiduciario. Depende de la confianza que nosotros tengamos en el entorno. Pero ¿qué pasa si mañana hay una crisis económica? Usted puede tener en el banco ahorita ahorrado 500,000 lempiras, pero si mañana viniera una crisis económica y hay una gran devaluación de la moneda, de depreciación, ese dinero podría llegarle a valer la mitad o nada. Y eso ya ha pasado en países como Ecuador, como Argentina, que la gente de un día para otro perdió todo el valor de lo que tenía ahorrado, precisamente porque la confianza en el entorno económico se perdió. Si nosotros trasladamos esto a un punto de vista cristiano siguiente, yo diría que el dinero para nosotros vale nuestra confianza en Dios. La confianza en que Dios nos da sabiduría, en que Dios nos da las oportunidades para trabajarlo, para multiplicarlo, para bendecir a otros. La confianza que Dios le da a usted en sí mismo para que pueda emprender, que va a ser la segunda parte de este mensaje. Y por eso es que he titulado esto Administrando y Emprendiendo con sabiduría, pero además con fe, porque ese es el principio que le da el valor al dinero. Siguiente, por favor. Entonces, quiero compartirles 4 principios en el tema de administración que yo, pues desde muchos de ellos desde adolescente, comencé a practicar y que quiero compartir con ustedes precisamente para que les puedan ser de igual manera útiles. Primero, hay que hacer un presupuesto y hay que ahorrar. ¿Qué dice Proverbios 21:5?
Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen en la carrera, el resultado es desastroso. Esto nos habla del principio de planificar. Y eso es la presupuestación. Yo recuerdo desde muy pequeño cómo mi mamá era muy planificada. Y mi mamá pues fue una madre soltera, ¿verdad? Y pues tampoco tuvo grandes salarios, ¿verdad? Trabajaba en la administración pública con un salario justo para salir adelante, pero a mí nunca me faltó nada. Y yo creo que eso fue gracias a que mi mamá era muy planificada y ordenada. Ella siempre le miraba haciendo su presupuesto a mano de todos los gastos del mes y muy ordenada en decir, no me voy a pasar, porque sabía que si se pasaba de ciertos límites, ya no íbamos a tener para el siguiente mes. Y ese es un principio que desde ahí yo comencé a aprenderlo y lo practiqué. Yo en mi adolescencia, mi mamá me daba una mesada. Recuerdo que para ir a la universidad lo que a mí me daban era como 150 lempiras al mes. Y con eso yo tenía que ir a la universidad, comprar sus materiales, comer. Quizás en esos tiempos, por supuesto, 150 lempiras valen más de lo que valen hoy, ¿verdad? Pero igual yo tenía que planificarme muy bien, porque si a mí me llegaba a faltar para final de mes, me tenía que ir a pie a la universidad. Entonces eso me obligaba a ser muy planificado. Y ahora que pues, tengo mi hogar, mi familia también, con mi esposa, al principio de año, hacemos nuestro presupuesto del año, sabemos cuánto vamos a ahorrar y con ese ahorro también tiene otro valor. Con ese ahorro nosotros ahora que hemos entrado a la parte de emprender, podemos planificar cómo vamos a seguir invirtiendo ese dinero precisamente. Y ese es un principio válido. Yo creo que el pastor siempre ha sido muy enfático en este principio, ¿no? Cuando dice presupuesto, ahorren, porque del ahorro podemos nosotros tener más oportunidades en la vida para luego emprender. Que dice en Lucas 14:28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. De eso se trata la presupuestación, de que podamos ir planificando nuestro futuro, y entre más ordenados seamos en este principio, tenemos muchas más probabilidades de que nos vaya mejor en la vida. Así que, siguiente, si usted no ha empezado a hacer esto, le invito a que lo haga. No necesita, hay diferentes herramientas. Usted lo puede hacer en una hoja de papel a mano, lo puede hacer en una hoja de Excel. Ahorita que decían los líderes de esta oportunidad que hay que aprender, si no sabe manejar el Excel, venga al curso, es gratuito, aprenda a manejar una hoja de Excel donde pueda tener su presupuesto y eso le va a servir. A los más tecnológicos, hay aplicaciones gratuitas para Android, para los iPhones. Usted las pueden bajar y esas le permiten de manera sencilla llevar un registro de su presupuesto y un registro de sus gastos para que tenga ese control. Herramientas hay, por lo tanto no hay excusas para que nos empecemos a aprender. Y es el principio de no endeudarse, de adquirir lo que yo llamo, o bueno, no yo, sino hay un autor que a mí me ha inspirado en estos temas, que es Kiyosaki, que habla precisamente del principio de la libertad financiera. Pero también lo vamos a basar en la palabra, porque de eso se trata, conocimiento adquirido de la palabra y aplicado a la vida. Dice Romanos 13:8, no le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Y hay muchos pasajes también de ahí que hablan de este principio de los endeudarse. El pastor creo que nos ha enseñado bastante y lo ha aplicado, por ejemplo, aquí en la iglesia, como lo que se ha construido acá es a base del ahorro, a base del esfuerzo, pero no de la deuda, porque vivir endeudado o vivir bien a costa de la deuda es más bien una cadena de maldición. Y decía Kiyosaki en su libro, hay muchas personas que tienen mucho dinero, son ricos, son millonarios, sin embargo no son libres financieramente, porque lo que tienen, tienen grandes deudas, no pueden dormir porque hay que estar pensando cómo mañana voy a salir de mi flujo de efectivo, porque mañana no tengo cómo pagar. Y pueden mover millones, pero siempre están también atrás intentando con millones. Y decía Kiyosaki,
Lo importante es que usted pueda multiplicar su dinero de tal manera que el día de mañana pueda vivir de ese dinero, saber que su dinero produce dinero y que usted no le debe nada a nadie y que puede vivir en paz. Y en esto yo creo que tenemos muchos ejemplos en la iglesia, también eso ha sido ejemplo para nosotros en eso, como en muchas cosas, en su casa, ¿verdad? Que yo diría, si hay algo lo que, pues, creo que es válido endeudarse para adquirir una casa, ¿verdad? Porque a veces es complicado. Pero bueno, hasta en eso hay que aplicar la fe. Nelson lo hizo, y Nelson, por ejemplo, construyó su casa sin necesidad de ir a sacar un préstamo en el banco. El resultado es que él puede dormir tranquilo. Él sabe que en todo momento esta casa es de él, nadie se la va a venir a quitar por el tema de una deuda. Y eso es libertad financiera y poder descansar. Así que hay que tener la fe para no endeudarse y esperar que la bendición de Dios sea la que nos permita alcanzar esas cosas que necesitamos: la ropa, la alimentación, la vivienda, ¿verdad? Siguiente, por favor. Tercer principio, y ese es apoyar financieramente a nuestros padres, que dice Éxodo 20:12, creo que este pasaje lo conocen ya muy bien: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les cuidará. Por supuesto, esta es siempre la versión lenguaje actual, por eso lo van a ver diferente. Este también es un principio de bendición. Yo he intentado practicarlo desde que yo tuve mi primer empleo, gracias a Dios, que fue muy pronto de salir de bueno, estaba en mi último día de la universidad y en ese día llegaron, ni siquiera tuve que ir a buscar, sino que Dios ha sido tan bueno que llegaron a buscarme ahí en las aulas universitarias a ofrecerme un trabajo, y desde ahí, gracias a Dios, pues no he pasado ni un momento sin trabajo. Dios ha sido bueno. Y desde ese primer trabajo yo empecé a aplicar ese principio. Y yo empecé ganando un poquito. Me acuerdo que en ese tiempo mi salario con el que empecé era 5,000 lempiras. Pero de ahí yo apartaba una parte para la casa. Pero yo le daba esa parte a mi mamá, para los gastos de la casa. Y así, a medida que he ido trabajando, nunca he dejado de aportarle a mi mamá. Y ahora que yo tengo mi propio hogar, por ejemplo, antes pues yo decía, bueno, yo le daba, pero ella comía, ¿no? Porque no compraba comida, entonces yo comía en la casa. Ahora ya no, yo tengo mi hogar aparte, pero sigo aplicando esta instrucción. Sigo honrando a mi mamá, dándole una mensualidad. Y ella cuenta con eso, sabe que eso es parte de su presupuesto. Es más, cuando me retraso un día, ya me está llamando antes de la mensualidad. Y ese es un compromiso que yo ya tengo con ella. Y de esa manera trato de honrarla. Y mucho más allá de eso, ¿verdad? Honrar a los padres implica estar con ellos, acompañarles, salir con ellos, invitarlos a comer, orar por ellos cuando están enfermos, muchas otras cosas que podemos hacer y que es un principio de bendición. Y yo creo que ha sido también de bendición haber practicado esto durante mi vida. Cuarto principio, siguiente: ser generosos. Que dice Proverbios 22:9. Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Yo creo que ahorita acabamos de tener una lección de esto, ¿verdad? Con lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestra pastora, el abrir las casas de pan. Esta es una buena oportunidad para sembrar una semilla de generosidad. Recuerdo que desde que la pastora empezó con la iniciativa, pues yo puse en mi corazón también aportar una pequeña semilla para eso. Y bueno, de tal manera también ha ido la bendición de Dios y he podido ir incrementando esa aportación a la casa de pan. Para mí ha sido, como decía el pastor, un principio de bendición. Entre más doy, no es que recibo menos, sino entre más uno aporta, yo he visto la mano de Dios y no nos ha faltado, también Dios nos ha multiplicado. Así que si usted no lo hace, pues yo le invito. Esos son principios de bendición que el Señor nos ha puesto en su palabra. Y aquí en otras oportunidades también, yo también estaba apoyando una iniciativa de un hermano también que tenía un comedor exclusivo ahí con unos niños, y también por muchos años yo le daba una mensualidad a él precisamente para que apoyara a los niños.
que hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan, precisamente porque no hay que quedarnos con la bendición del Señor, sino que también poder compartirla con otros. Y el Señor va a multiplicar de manera sobreabundante. Lo van a ver. Amén. Esos son los 4 principios que desde la administración, digamos, yo he aplicado en mi vida, en la vida de mi familia, y hasta ahora puedo decir, era necesario. Ahora, hablar de la otra faceta, y que es una faceta relativamente nueva para mi esposa y para mí. Cuando empezamos a emprender, llegó una etapa en nuestras vidas que estábamos un poco con inestabilidad en nuestros trabajos, y yo creo que esa fue la manera en que el Señor nos orilló a decir, bueno, tienen que empezar lo suyo, porque dijimos, si dependemos de un salario, pues el trabajo no siempre puede estar ahí, ¿verdad? En un momento hay crisis, qué sé yo, y a uno pues lo pueden despedir, etc. Así que dijimos, bueno, pues iremos, empecemos a tener un negocio propio, y hasta ahora hemos recibido mucha bendición del Señor, y en lo largo de estos ya 2 años hemos aprendido ciertas lecciones, y de esas lecciones quiero compartir con ustedes hoy. El principio inicial lo encontramos en Deuteronomio 28:8. Dice, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor te dará. Creo que lo que más necesitamos nosotros para tomar esta decisión era la noche. Yo creo que el miedo es lo más difícil de vencer en estos casos, porque siempre uno dice, ay, si no es tan buen negocio, y si me va mal, y si en lugar de ganar pierdo, me quedo también con los buenos hechos. Y es difícil superar esa barrera. Yo recuerdo que en mi juventud temprana, yo siempre decía, yo no voy a ser negociante, ¿verdad? No tengo esa madera, yo voy a ser un asalariado toda mi vida. Ese era mi pensamiento. Y porque era miedo, se lo digo así con toda honestidad. Y por eso este versículo es tan importante, porque ahí es la promesa de Dios de que no nos detengamos, porque Dios está con nosotros y Dios se va a llenar nuestros graneros, nos va a bendecir. ¿Y por qué no podemos emprender? Recuerdo también en este caso, no veo a Luis acá, pero Luis Romero. Y él había un tiempo que también estaba pasando una crisis en su trabajo, una alquila, poco salario. Y Nelson le decía, Luis, pero vender verduras en la calle, estoy seguro que vendiendo te va a ir mejor que con ese salario. Y a él le costó tomar la decisión, pero también la tomó. Y fue una bendición hasta donde yo sé su vida. Igual para nosotros fue una bendición el haber tomado esta decisión de poder emprender, sabiendo que aplicando la palabra de Dios y teniendo fe, Él nos iba a prosperar. Siguiente, por favor. El primer principio para emprender que yo les quiero dejar especialmente a los jóvenes, quizá en este caso, ¿verdad? No quito que los adultos no puedan iniciar, pero digamos los jóvenes también son los más llamados a emprender nuevas cosas, a ser innovadores. Pero un primer principio que yo les quiero dejar es que sean empresarios íntegros. Dice la palabra en Proverbios 16:11. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. ¿Por qué les digo esto? Porque en un contexto como el de Honduras, este es un principio a veces difícil de aplicar. Porque aquí lamentablemente todo se mueve con la culpa. Si no quieren que el trámite les salga rápido, pagan. Y es así, y si hay trabas, y si vienen la gente no le gusta pagar impuestos, y si los toman, entonces hay que pagar. Y todo se mueve así. Y nosotros desde que empezamos con mi esposa, lo que nosotros orábamos es decir, Señor, no permitas que en nuestro caso nosotros tengamos que pagar un soborno, que entrar en una cosa que no es lícita. Queremos hacer todo conforme a la ley. Y concédenos eso. Y empezamos a hacer los trámites legales.
Recuerdo que para abrir el negocio necesitamos tener una licencia. Y empezamos, es un trámite que puede llegar a tardar hasta 5 o 6 meses, y uno ya está pagando alquiler, ya está pagando empleados, es difícil, porque uno sostenerse solo pagando y no abriendo el negocio es complicado. Y recuerdo que ya llevábamos como alrededor de 2 meses con ese trámite, y estábamos empezando a entrar en desesperación, y lo que se dice, el abogado que lo dice, miren, si usted quiere que vayan a hacer su inspección rápida, hay que pagar. Y otros amigos que habíamos contactado y que ya habían tenido la experiencia, pues no, tuvimos que pagar 10.000 empresas en la Secretaría de Salud para poder agilizar. Pero nosotros no queríamos hacer eso, y estábamos orando para vivir bajo este principio. Y recuerdo que nos habíamos puesto una fecha de abrir para principios de mayo, porque ya no podíamos seguir, digamos, pagando el alquiler sin recibir nada de ingreso. Y nos pusimos a orar. El Señor, pues, hace un milagro. Y recuerdo que justo la semana anterior que nosotros queríamos abrir los lunes como un pueblo, ¿verdad? La Secretaría de Salud mandó a hacer la inspección. Y nosotros pudimos abrir el negocio sin necesidad de tener que pagar un impulsor. Y eso para nosotros es un principio de oración. Al igual con nuestros impuestos, nosotros llevamos un buen registro de todo lo que nosotros tenemos que pagar. Y somos cabales en la hora de presentar todos nuestros estados de resultados, nuestro balance, de tal manera de pagar. Segundo principio es emprender pensando en beneficiar a otros. Vamos a leer lo que dice Levítico 19:13, y dice: no maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día. Y este es otro principio por el cual nosotros nos regimos, y es el hecho, porque es una bendición. El hecho, ahorita nosotros tenemos, en este momento ya tenemos 5 empleados directos, ¿verdad? Y para nosotros esto es una bendición, saber que en nuestro emprendimiento 5 familias tienen ingresos y son bendecidas, ¿verdad? Eso es parte también de la satisfacción que da el poder emprender. Y desde el inicio nosotros dijimos, nosotros tenemos que procurar que nuestros empleados también se sientan parte del team y viven una vida digna. Porque no sucede así, lamentablemente. Hay muchas otras personas que han emprendido el mismo tipo de negocio que nosotros, que escuchamos y nos dicen: ¿ustedes cuánto sacan al mes? Tanto. Tan poquito, qué raro. Y empiezan a hacer tomas: ¿y cuánto pagan ustedes? Y ellos tal vez sacan más, pero lo que ni siquiera pagan es salario mínimo social. No les pagan seguro social, no les pagan un beneficio. Y sí, sacarán un poco más de renta de su negocio, pero como mi esposa nos dice, no vale la pena tener una ganancia de esa manera. Si yo tengo un empleado que no está satisfecho, que se siente explotado, y que en cualquier momento incluso, pues, hay muchos empleados que se sienten mal con su empresa y que no dan el todo. Es decir, si un empleado no da el todo, eso también el negocio se penaliza. Y nosotros siempre hemos dicho: no, vamos a pagar lo que corresponde por ley, le damos un bono también por desempeño, cosas tan simples como su uniforme. Nosotros les compramos su uniforme. Eso es súper raro que una empresa lo haga. Recuerdo que mi esposa, cuando trabajaba y se salariada en una farmacia, a ellos les deducen, les dan su uniforme, pero se los deducen. Me parece justo, porque el uniforme es un requerimiento que ellos les imponen como empleador, porque lo voy a obligar a pagar. Entonces nosotros tenemos, digamos, ciertas reglas en las que tratamos que ellos se sientan bien. Sentimos que ese es un principio de bendición, el beneficiar a nuestros empleados. También el beneficiar a nuestros clientes, ¿verdad? Estamos ahí para dar un servicio, ¿verdad? Y con ese servicio usted da una atención al cliente y puede beneficiar. Recuerdo que mi esposa, pues en la colonia donde estamos, pues cuando ella estaba, porque ahora pues puede ir a atender menos, pero
la gente la reconocía y la gente porque sabía que podía llegar ahí, doctor, y consultarle acerca de la medicina, etcétera, y la gente sentía que se le brindaba un buen servicio. Y eso no solo es la satisfacción de hacerlo, sino que también redunda en que al negocio le vaya bien, porque si la gente se siente bien atendida, va a estar bien. Y también un beneficio a la comunidad, tratar de beneficiar a la comunidad donde estamos. Por ejemplo, tratamos de hacer campañas de salud, ¿verdad? Que llevamos de vez en cuando, cada 5 o 6 meses, contamos una campaña médica, jornadas médicas que llevamos doctores, se les hace exámenes de laboratorio a la gente, se pueden consultar al doctor, etc. Y esos son beneficios que la comunidad obtiene a través de ese emprendimiento que también a nosotros nos da la satisfacción de poder servir a la comunidad. Y eso es bueno en la medida que lo podamos hacer. Que llaman en términos empresariales la responsabilidad social empresarial. Eso es bueno aplicarlo en la medida de las oportunidades que se nos presentan. Siguiente principio. Emprender pensando en ganar libertad para la familia y el servicio de Dios. Dice Salmo 128. Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio, como lo estamos nosotros, y vivirán contigo para siempre. Y este es otro principio quizás que ahora nos está costando más, tengo que ser muy honesto. Pero cuando empezamos esto, también empezamos con este principio, el hecho de saber que el poder tener un negocio propio, generar ingresos, nos diera en el futuro libertad para poder, cosa que un trabajo salarial no da, ¿verdad? Porque el trabajo salarial es una jornada laboral que cumplir, hay que estar ahí, hay que hacer trabajo en exceso, a mí el trabajo me toca mucho trabajar en casa, etcétera. Mientras que con un negocio propio usted tiene la libertad de poder moverse más, ¿verdad? Tiene empleados que administran, ¿verdad? Que están pendientes, pues usted debería tener más oportunidad de dedicarse a otras cosas, a su familia, al Señor. En el caso de mi esposa, sí ha sido un principio de bendición, porque el hecho de que ella pueda compartir, digamos, su tiempo de trabajo y estar en casa le ha permitido estar con nuestra hija. Y eso es algo que no tiene precio. Recuerdo que cuando vamos, varias veces que hemos ido donde el pediatra, y el pediatra ve a mi hija y siempre que esta niña que sana, que bien está, se nota que esta niña está bajo su cuidado. Porque eso yo no puedo decir. Yo puedo decir qué niño aquí está cuidado por su mamá y qué niño aquí es cuidado por ayuda en la casa, ¿verdad? Entonces, para nosotros ese ha sido un principio. El segundo es tener la libertad para servir al Señor. Y aquí es donde, sí les confieso, estamos en una etapa que quizás esto no lo estamos cumpliendo a cabalidad, nos ha tocado, digamos, a veces nos toca pesado y no podemos estar en todas las actividades de la iglesia que quisiéramos. Pero sí yo lo tengo esto en la mirada y principalmente de futuro nuestro plan es eso, poder tener un emprendimiento tal que incluso yo pueda abandonar mi trabajo asalariado. Esa es una visión que yo tengo y que espero poder cumplir a futuro y de esta manera tener un poco más de tiempo para mi familia, para el Señor. Y bueno, el Señor conoce los corazones y Él irá abriendo puertas. Y aunque en este momento no lo estoy pudiendo cumplir a cabalidad, lo tengo presente siempre en mi mente y en mi corazón. Cuarto principio. Cuarto principio es aprender de la experiencia de otros. Dice Proverbios 23:12. Siguiente, por favor. Proverbios 23:12. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Y esto también va para todos, ¿verdad? Aprendamos de los que ya han avanzado un poco en este camino. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, eso fue lo que hicimos, buscamos gente que ya había tenido la experiencia, buscamos consejos de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales, de tal manera de no cometer errores que otros hubiesen cometido en el pasado. No seamos soberbios en no pedir consejo, busquemos el consejo, porque en el consejo, dice la palabra en la multitud de consejos, hay sabiduría. Y ese es un principio que hay que aplicar. Si usted está comenzando a hacer un emprendimiento, si usted tiene en su mente hacerlo en el futuro cercano,
busquen a quienes tienen la experiencia. Yo aquí, mi esposa, estamos a la orden cuando ustedes quieran también un consejo en este tipo de emprendimientos. Aquí estamos a la orden, con mucho gusto les podemos ayudar, compartir nuestra experiencia, prestar herramientas que nosotros hemos desarrollado precisamente para llevar una administración del negocio. Y busque consejo y verán cómo eso le va a facilitar las cosas. Y el último principio, ya para concluir, es siguiente, por favor. No olvidar diezmar, no olvidar ofrendar y no olvidar el tema de las primicias, ¿verdad? Yo creo que estos también son principios de bendición muy importantes. Yo los he practicado desde mi juventud, ¿verdad? Desde que empecé a recibir dinero propio, desde que yo recibí esa mensualidad de 150 lempiras, yo apartaba 10 y lo he seguido haciendo y ha sido un principio de bendición para mí. Y el diezmo ha ido creciendo para nosotros, pero lejos de sentir un pesar porque cada vez diezmamos más, para nosotros más bien es una alegría saber que cada vez podemos diezmar más, porque es un reflejo de la bendición que Dios nos ha dado. Y también con las ofrendas, las primicias. Nosotros, por ejemplo, del primer día, toda la ganancia del primer día cuando abrimos el negocio, la vimos como ofrenda, una ofrenda de primicia del negocio. Cuando yo empecé a trabajar, recuerdo, yo di todo mi primer mes de salario como primicia al Señor. Recuerdo que la vez a mi mamá se asustó y me dijo para salario. Y Dios había puesto en mi corazón hacerlo así, y así lo hice, pero no me arrepiento de nada de eso porque hasta ahora el Señor ha sido más que fiel conmigo. Y si usted va a decir, yo estoy seguro que usted va a decir con usted. El próximo domingo tenemos una oportunidad de poder practicar eso. Tenemos la ofrenda por construcción. Entonces, deje que el Señor toque su corazón y ofrende con alegría. Este es el principio de bendición de la ofrenda, hacerlo con alegría. No vale si lo hacemos con pesar, pensando en que no debería de darnos. No, hagámoslo con todo el deseo de nuestro corazón, sabiendo que Dios no se queda con nada, que Dios nos va a bendecir de vuelta mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos dar. Amén. Así que bueno, estos son, digamos, 9 capsulitas de lo que el Señor nos ha enseñado y que quería compartir con ustedes. Espero que les sean de utilidad y de provecho. Y ya saben, estamos a la orden a cualquiera que piense que nuestro consejo le puede ser de utilidad y que el Señor les bendiga.